¡Ulala! ¿Cómo ha cambiado la película, Sheikh Alice? Alice fue la primera directora de cine del mundo, aunque casi la borran de la historia. Su juventud, su falta de experiencia, su sexo, todo estaba en su contra. Igual que Alice, nosotras también somos creadoras audiovisuales y a lo largo de 5 breves capítulos vamos a aprender cómo, con un simple móvil, podemos transformar el mundo. En este, el primero de los tutoriales, te voy a enseñar el equipo que necesitas para grabar con tu móvil. Lo más importante, no grabes nunca móvil en mano, ya que mira lo que ocurrirá. Afortunadamente disponemos de adaptadores y trípodes que nos harán nuestra tarea mucho más fácil. Con ellos podrás grabar mediante movimientos suaves y fluidos. Mucho mejor, ¿no? Esto es un adaptador. Debes fijar el móvil en el adaptador hasta que quede bien sujeto. Esto es un trípode de araña. Es muy flexible, se puede usar en múltiples posiciones. O si prefieres, puedes usar un trípode estático. Lo abrimos y lo bloqueamos de la rosca de abajo. Podemos ajustar la altura de las patas o con la manivela extensora. Con la rueda lateral desbloqueamos para poder hacer panorámicas horizontales. Para el movimiento vertical hay que desbloquear girando el brazo sobre su eje y después, una vez situado en su posición, se vuelve a bloquear girando en sentido contrario. Si entonces un gran cinematógrafo supuso una revolución, hoy la revolución se encuentra en algo tan pequeño y cotidiano como un móvil. Ah, sí, el sonido. Utiliza un micrófono de corbata. Lo colocamos a unos 15 centímetros de la boca y lo conectamos a la salida del audio del móvil. Así. Si grabas una entrevista, puedes dejar el cable por fuera. Pero si se trata, por ejemplo, de una historia de ficción, mejor que no se vea el cable. En el capítulo 3 te contamos cómo hacer bien una entrevista. Puedes consultarlo aquí. Para grabar usaremos una aplicación de grabación de vídeo. Si tienes un iPhone puedes descargarte la app iMovie. Nosotras vamos a utilizar aquí la aplicación FV5 Cinema Lite para Android, muy sencilla y gratuita. Esta app está disponible a través de Google Play Store, la tienda para aplicaciones Android. Google Play viene preinstalado en todos los dispositivos Android. Buscas la aplicación FV5 Cinema y solo tienes que pinchar en Instalar. Al pulsar en la rueda superior izquierda, Ajustes, puedes acceder a las herramientas de configuración. Cuando conectes el micrófono con la salida de audio del móvil, recuerda poner como fuente de audio la opción External Mic. Lo más sencillo es poner modo enfoque, autoenfoque y balance de blancos automático. En la parte superior derecha podrás ver el tiempo de grabación y el indicador de batería. Importante, antes de empezar a grabar, tener el móvil en modo avión y, por supuesto, batería suficiente y espacio libre para almacenar tu vídeo. Pulsa al REC, botón de grabación.
Y una vez iniciada la grabación, espera 2 o 3 segundos antes de empezar a hablar. La luz verde de la esquina superior izquierda indica que el sonido está entrando bien. Puedes comprobar la grabación pulsando el botón de reproducción. En el siguiente capítulo te explicamos cuáles son los tipos de planos más frecuentes que usarás en tus películas. Puedes consultarlo haciendo clic aquí. Y ya estás preparada para cambiar el mundo a través de un vídeo con un simple rec. Gente grande contando una gran historia con un aparato tan pequeño. El tamaño no importa.